que desencadena la explosión y el encendimiento del fuego y va a provocar también una deflagración. Pasan en cocinas, pasan en domicilios. Hay veces, por ejemplo, recuerdo el caso de un varón que llega al hospital en estado etílico, trata de hacerse un café, un té, digamos, porque tenía sed, pero como está borracho, está tomado, está en estado etílico, prende el gas, pero está tomado y se duerme y prendió. Y luego de un momento despierta, ¿no? Por el olor del gas, pero enciende algo y a veces basta con el interruptor que provoca un poco de cambio de energía en esas corrientes eléctricas y provoca la deflagración. Entonces, hay situaciones que pasan así. Otros aspectos etiológicos, también el frío puede provocar quemaduras. En este caso son quemaduras por congeladuras. La hipotermia, la exposición a una congelación por debajo de los 0 grados, va a provocar vasoconstricción y va a provocar entonces quemaduras en las partes distales del cuerpo, pérdida sobre todo de lo que es y necrosis de tejidos como el de los dedos. Algunos animalitos también están expuestos a estas cuestiones de de quemaduras por congeladuras. Bien, entonces, la clasificación de las quemaduras. Por favor, ustedes, muchachos, cuando lleguen a un internado, cuando sean médicos, nunca den el diagnóstico de quemadura de 2.º grado y nada más, o quemadura de un 15%. Las quemaduras siempre se van a clasificar por 3 aspectos fundamentales: por su profundidad, por su extensión y por su ubicación. Y a partir de eso vamos a ver muchas variables para declarar los que son graves o no son graves. Entonces, comencemos a hablar de la profundidad. La quemadura de profundidad de 1.er grado, una quemadura de 1.er grado, estas quemaduras no van a provocar lesiones histológicas, es decir, cicatrización. Solamente hay enrojecimiento, hay dolor y duran unos 5 días. Espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento, se revierte. La quemadura de 2.º grado y superficial, ya estamos hablando de 2.º grado superficial, hay 2 tipos entonces, superficial, va a provocar ya una despigmentación, es decir, alteración del color de la piel, sí va a dejar una secuela de cicatriz, va a haber presencia de ampollas y la remisión como toda herida de 15 a 20 días, y aquí la diferencia lo hace el folículo piloso que está conservado. Y este tipo de quemaduras no necesita un tratamiento como la escarotomía, que sí va a necesitar otro tipo de quemaduras que son de mayor profundidad. La quemadura de 2.º grado profundo es más doloroso, alteran venas, el folículo piloso en este caso es lo que hace diferencia, está dañado, a veces va a requerir escarotomía. ¿Qué es la escarotomía? Que es la sección, sección y corte de las escaras, es decir, del tejido que se ha vuelto como plástico. ¿Y esto para qué? Para que no haya un síndrome compartimental. Entonces, van a necesitar debridación y muchas veces hasta injerto. Ese es el 2.º grado B, profundo. Y las quemaduras profundas, estamos hablando solamente de profundidad, las quemaduras profundas de 3.er grado, ya hay una destrucción total del espesor de la piel. Es decir, se ha destruido todas las capas. Y hay presencia de escaras, ni siquiera hay dolor porque se han destruido las terminaciones nerviosas, los vasos están coagulados y es obligada en este caso la cirugía. Entonces, chicos, eso por profundidad. Hay que saber diferenciar si es 1.º, 2.º grado, 2.º A, 2.º grado B o es de 3.er grado. Básicamente, la escara y la ampolla es la diferencia entre el 2.º grado y el 3.er grado. El 2.º grado A o B, ver el folículo piloso es distinto, no se puede. Pero vamos a ver que el dolor está un poco disminuido, van a ver que está empezando a formarse escaras y pueden decir ustedes que están frente a un 2.º grado A. Y el 3.er grado, obviamente, está todo quemado, ¿no? Hay una escara, es decir, un tejido blanco o negruzco y que se nota, es evidente que hay presencia de pérdida de toda la superficie de la piel. Entonces, eso es la clasificación por su profundidad. 1.º, 2.º, 3.er grado. Por su extensión. Aquí hablamos entonces de lo que es superficie corporal.
La superficie corporal, después vamos a ver que hay una regla para poder diagnosticar la superficie corporal, que es la regla de los 9, pero cuando decimos que es una quemadura menor, cuando hablamos de un 15% de superficie corporal, cuando hablamos del primero a segundo grado en adultos, pero es menor también si es un 10% nada más de segundo grado cuando es un niño. Es decir, en adultos es un 15%, un 10% del segundo grado en niños. Entonces, es una cirugía, una quemadura menor por su extensión, o un 2% o del segundo o tercer grado en cualquier edad, pero que no haya afectación de ojos, orejas, caras, es decir, de orificios naturales. ¿Se entiende esta parte? Un 2% de, del segundo o de tercer grado, pero sin afectación de orificios. Hablamos de una quemadura de extensión menor. Una quemadura de extensión moderada, ya hablamos por encima del 15 al 25%. Una regla que ustedes deben recordar es hablar del 20%. La quemadura moderada en adultos mayor del 25%, ya podemos decir una quemadura que está entrando a la gravedad. Pero menos del 25, del 20, el 25% hablamos de una quemadura de extensión moderada en adultos. Para niños, el 20% también pueden utilizarlo como referencia. En reglas prácticas, menos del 15%, quemadura por su extensión leve. Mayor al 15%, preocúpense que estamos hablando de una quemadura por extensión moderada. Y si es que es del 2 al 10%, pero es de tercer grado y a cualquier edad, hablamos también de una quemadura moderada. Ahora, ¿qué cosa es una quemadura mayor por su extensión? Como les decía, utilicen el 25% para el segundo grado en cualquiera de los pacientes, ya sea adultos o niños, para que se recuerden bien y no haya mucha confusión. Y si es de un tercer grado, es suficiente el 10% para declarar una quemadura mayor, ¿ya? Ahora, todas las superficies o extensiones, eso es por la extensión. Ahora, por la ubicación, todas las superficies que involucren orificios naturales como ojos, orejas, nariz, genitales, todos son ya quemaduras mayores, o sea, por su ubicación son quemaduras graves. Y cuando los agentes son quemaduras eléctricas de alto voltaje, también son quemaduras graves. Y si las quemaduras están acompañadas con traumatismos o politraumatizados, son quemaduras, así, no graves, pero quemaduras con pacientes politraumatizados severos o moderados. Hay que ver, porque muchas veces las quemaduras, por ejemplo, eléctricas o por explosión, expulsan al paciente y provocan traumas concomitantes. Y si este paciente, además de eso, es psiquiátrico, o está embarazada, o es portador de diabetes mellitus, por ejemplo, declaren como quemadura en un entorno grave. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de un paciente que está portando quemadura, hay que tener en cuenta estos factores de profundidad, de superficie y de ubicación. Aquí no se menciona, pero también las superficies de flexión y el cuello también son consideradas por su ubicación quemaduras graves. Toda superficie de extensión o de flexión, por ejemplo, la región anterior del codo, por ejemplo, la axila, por ejemplo, el cuello, son, son zonas peligrosas. Y si hay quemaduras que involucren a estas regiones anatómicas, hay que declararlas quemaduras graves. ¿Ok? Vamos entonces a la regla de los 9. La diferencia no la vamos a hacer mucho en los niños, ¿no? Porque es diferente la regla de los 9, por ejemplo, en el primer año, a los 5 años, a los 10 años. Básicamente la diferencia es por la cabeza. Si son niños menores de 2 años y la quemadura es en cabeza, consideren por lo menos de que ahí es un 18%. No consideren como en el adulto que la cabeza pues, solamente representa el 9%. Esa es la gran diferencia, la cabeza. Y si ya pasa los 15 años, o desde adelante de los 12 años, considérenlo ya como adulto y utilicen la regla de los 9. La regla de los 9 es fácil recordar.
siempre pensando de que, por ejemplo, los miembros inferiores en total valen cada uno 18%, el otro miembro 18%, la zona anterior del tronco 18%, la zona posterior del tronco 18%, cada brazo un 9%, otro 9% y la cabeza un 9%. De tal manera que tienen en total 11 nueves, 11 por 9, 99. Y el otro 1% lo hace la zona de los genitales. Esa es la regla de los nueves para poder rápidamente clasificar por su extensión. Pero tengan en cuenta la salvedad de que en los niños, por debajo de los 2 años, consideren a la cabeza un 18%. Muy bien, entonces acá tiene un cuadro resumido del diagnóstico de gravedad. Grado 2, menos del 15% es leve. Grado 2, por encima del 15 al 30%, que es la mayoría de pacientes que llegan al hospital, consideran moderado. Más del 30% ya grave. Ese paciente va a requerir cirugía plástica, quemaduras, injertos, manejo a veces en UCI, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tienen el cuadro para que ustedes puedan recordar. ¿Qué pasa cuando un paciente está quemado y llega al hospital? Hay que valorar, como en toda emergencia, el ABC, ¿no? Una valoración rápida para valorizar la supervivencia inmediata. La vía aérea, la respiración y la circulación, obviamente. Si todo eso primero estamos viendo que tenemos controlado, el paciente está respirando, la vía aérea está libre, la circulación está presente, podemos recién dedicarnos a la parte de lo que es el tratamiento de las quemaduras en sí. Primero eso lo que es un paciente quemado, el ABC. ¿Ya? La evaluación primaria se hizo entonces, vamos entonces a la evaluación secundaria, que en sí es la evaluación de la quemadura. Hacer un examen físico completo, como debe ser, para ver todas las exposiciones de las zonas expuestas a la quemadura. Acá hay un cuadro, dice, no, el paciente tiene reverso. Hay que verle la parte posterior del paciente. A veces no se revisa y se pasa por alto. Obviamente, como les dije al principio, valorar sus antecedentes médicos, si tiene concomitancia de traumatismo, si tiene concomitancia de enfermedades aún. Hay que establecer esto, es muy importante, de qué manera se ha provocado la quemadura y en qué momento. La manera y el momento, por favor. ¿Por qué? Porque la manera, por ejemplo, si ha sido un pasajero, si ha sido en un restaurante, si ha sido un trabajador que manipulaba corriente eléctrica, hay que evaluar quemadura por qué mecanismo físico, eléctrico, térmico, químico ha sido lo que ha provocado la quemadura. Hay que anotar eso en la historia clínica. Quemadura de tanto grado provocado por tal agente, etcétera, tanto de extensión de superficie y tanto de profundidad y la ubicación. Eso debería ser el diagnóstico completo de una quemadura, ¿no? Luego de eso, de establecer el mecanismo, el momento del trauma es importante sobre todo por lo que es para la hidratación y la reposición de líquidos. Entonces, luego pues se puede colocar ya la vía venosa, entonces se puede evaluar si se puede o no dar la hidratación si es que es necesario. Ah, acá dice envolver las áreas quemadas en gasas, no importa la esterilidad, lo primero es el traslado al paciente. Bueno, para cuando se traslada al paciente, ese es el aspecto. Si es que, digamos, hay un servicio de atención médica urgente, como el SAMU, obviamente comunicará, ¿no?, con la emergencia para ver qué está llevando un paciente, de qué sexo, cuánto tiempo, qué detalles, etcétera, qué lesiones asociadas y cómo es la situación del paciente. Y comenzamos entonces con la resucitación de líquidos, ¿ya? Como les dije al principio, el paciente puede entrar en un shock hipovolémico por la pérdida de la capa que impide la pérdida de líquidos, en este caso la piel. Se pierde la impermeabilidad. Entonces, a mayor extensión de quemadura, obviamente el flujo va a ser menor, puede haber alteraciones vasculares que van a provocar lesiones a órganos que requieren ese drenaje venoso, ¿ya? Como dice acá, un mayor de 10% de superficie corporal quemada deberá recibir fluidos, ¿no? Entonces, hay leyes de rehidratación, fórmulas de Parkland, por ejemplo, como
también la de Harman, que hay que utilizar para lo que es la reposición de líquidos. Más adelante vamos a hablar de esto. Eh, Medidas generales cuando el paciente llega. La reanimación de los líquidos. Es importante manejar analgésicos y antiinflamatorios. Duele, duele. Entonces los analgésicos tienen que ser manejados de primera línea. Puede ser el metamizol como antiinflamatorio en esteroideo, puede utilizarse el ketoprofeno, que puede utilizarse opioides como el ketorolaco, hasta fentanilo inclusive para gran quemados. Y esta parte que les dije al principio, la protección gástrica, muchas veces solamente dan hidratación, antibióticos y analgésicos y se olvidan de lo que hemos hablado, que es la isquemia intestinal. La protección gástrica lo hacemos con omeprazol. Ya no se utilizan los bloqueadores H2 como la ranitidina, famotidina, dimetidina, etc. Se utiliza el inhibidor de bomba de protones, en este caso el omeprazol, el lansoprazol. La hidratación de acuerdo a lo que requiere por peso, kilo y tiempo de exposición desde el inicio de la quemadura. Profilaxis antitetánica es importante. A veces no tienen aspectos de, de vacunación algunos pacientes. Últimamente ha habido un rechazo a las vacunas. Y si es en niños, a veces hay que preguntar si tiene su esquema de vacunación completa. Entonces, los tétanos, porque muchas veces la superficie corporal quemada se va a infectar y que sobre eso se agrega una infección como el tétanos, es muy, muy penoso. Si podemos hacer una este, inmunización activa, como la inmunoglobulina antitetánica, es mucho mejor todavía y de inmediato, ¿ya? Vacuna antitetánica activa, en este caso inmunoglobulina. Tetumán es la marca que se vende, por ejemplo, en la clínica americana y ella nomás la tiene y es importante aplicarle al paciente. Evaluación de la región quemada, obviamente para diferenciar qué superficie corporal y en qué grado es el porcentaje que está, digamos, como un segundo grado, qué porcentaje es el que está quemado en un tercer grado. Utilizar antibiótico terapia de primera línea para lo que es infección de partes blandas, como hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Penicilinas o cefalosporinas de primera generación, de primera línea. Luego hacer un plan de los primeros 3 a 4 días de curas locales o curas cerradas. Las curas cerradas se hacen pues poniendo sulfadiacina de plata como es un antibiótico tópico, colocando con gasas y cerrando para que no haya exposición hacia el medio ambiente y no se infecte esa superficie. Luego de 4 o 5 días o de 4 o 5 sesiones, se puede comenzar con lo que es las curas abiertas. ¿Por qué? Porque el proceso de cicatrización ya comenzó a sellarse y ya no se pierde tanto líquido. Y el resto, es decir, la parte de la cirugía plástica, las curas quirúrgicas, va a depender del tipo y la gravedad. ¿Ya? Cuando acá decimos, por ejemplo, lo que está marcado en el óvalo, el tratamiento local no es una prioridad. No hay que dedicarse a la quemadura en sí, lo que está, cómo comenzar a curar, no. Primero hay que estabilizar al paciente. Si el paciente está estabilizado, recién nos dedicamos a las quemaduras en sí. El tratamiento quirúrgico, que es la última parte, principalmente va a depender, ¿no?, de lo que es cirugía plástica. Del debridamiento en las curas quirúrgicas, sacar el tejido necrótico, las escarotomías o fasciotomías para tratar el síndrome compartimental. Es decir, se retraen a veces los tejidos y evitan el paso de la sangre o el retorno de la sangre por las venas, entonces muchas veces es necesario hacer escarotomías. Generalmente esto lo hacen los cirujanos plásticos. Las escarectomías, que es sacar todo el tejido no viable, hay que pensarlo muy bien. Si es que es necesario, hay que aplicarlo. Si no, se hace mucho daño también. Entonces, aquí, por ejemplo, me están viendo, hay una incisión de un trazo rojo que es para evitar el síndrome compartimental, son las escarotomías. Y aquí tienen un gráfico en la figura 4, los signos de elección o los sitios de elección para realizar escarotomías, ya sea en miembros superiores o inferiores o en el tórax, cuando estas zonas han sido expuestas a las quemaduras. El tratamiento quirúrgico, o sea, se hace injertos, ¿no? Autoinjertos, traslados de zonas de piel a las zonas de los dedos que han sufrido quemaduras para no perder esos dedos. Entonces, para hacer una reepitelización inmediata,
generalmente lo hacen los cirujanos plásticos. Ahora existen también para el tratamiento de quemaduras apósitos hidrocoloides temporales que se ponen para provocar humedad. Decirle siempre que en humedad, las células en humedad es cuando proliferan más y ayudan a que se regenere más rápido los tejidos. Para esto existen apósitos hidrocoloides. Cultivos celulares, células madres, son estudios que se están haciendo, son terapias modernas que también se están aplicando y creo que avisoran mucho mejor manejo de las quemaduras y sobre todo de los aspectos cicatrizales. Luego de que el paciente ya está estabilizado a su principio y tenemos el ABC controlado y estamos curando, hay que hacer una monitorización intermitente. ¿A qué se refiere intermitente? Cada 6 horas, cada 12 horas, siempre hacer un repaso, una revisión de nuestro paciente otra vez. ¿Cómo está su hemoglobina, hematocrito? Imagínense que esté con una hemorragia digestiva alta concomitante y el paciente esté con cuadro ulceroso y esté perdiendo sangre. O por la misma quemadura ha tenido heridas que han permitido, digamos, sangrados. Eso no hay que llegar porque la disminución o la presencia de la instalación de la anemia va a provocar un retraso para la recuperación del paciente. Entonces hay que valorar eso. Al principio hasta la sangre puede estar hemoconcentrada, no significa eso que está bien. Entonces va a requerir entonces hidratación. Por la hipovolemia sí vamos a encontrar. Es importante manejar el AGA y los electrolitos, ¿ya? Es importante manejar AGA y electrolitos y hay que vigilar mucho la reposición, manejo de lo que es sodio, cloro y potasio principalmente, ¿ya? El aspecto que les he dicho de la creatinina y la urea, por ejemplo, en las quemaduras eléctricas, la rhabdomiólisis, tapan el riñón, chicos, tapan el riñón. Ustedes pueden escupir su urea creatinina o el paciente sea deshidratado, puede estar concomitantemente haciendo una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda. Ese cuadro también se instala, entonces hay que vigilar mucho la función renal. Los rayos X de tórax a diario a veces nos pueden permitir la instalación o descartar la instalación de una neumonía. Hay que vigilar la patología pulmonar cuando se ha expuesto a humo. El paciente desarrolla entonces a veces este, ¿cómo se llama? Una neumonitis aguda por calor o neumonitis química por inhalación de humo. Entonces el paciente entra en estados de insuficiencia respiratoria y hay aspectos que se pueden instalar como la neumonía próximamente. ¿A qué se llama un paciente gran quemado? Van a escuchar también ustedes esos pacientes. Son todos los pacientes que son quemaduras mayores, o sea, más del 30%, más del 20% de tercer grado o un quemado en zonas críticas, ¿no? Por su localización, orificios naturales, genitales, etcétera, etcétera. Entonces, así, por ejemplo, lo define la Asociación Americana de Quemados, ¿no? Entonces, esto requiere, pues, un gran quemado requiere una atención multidisciplinaria. Hay que manejar el aspecto pulmonar, hay que manejar el aspecto hidroelectrolítico, muchas veces a UCI, muchas veces ventilación mecánica, grandes antibióticos, escarotomías, escarectomías, curas quirúrgicas frecuentes cada 2, 3, baños antisépticos, una unidad de quemados. Ese paciente es un gran quemado que va a requerir todos estos aspectos de esta. ¿Ok? Entonces, una atención multidisciplinaria, rápida y coordinada, desde la hora cero hasta su ingreso y consecuente estabilización. Y la resucitación del gran quemado, pues, con todo lo que hemos hablado, ¿no? La hidratación, la curación, la reposición, los antibióticos, las curas quirúrgicas, los autoinjertos, cirugía plástica, todo ello va a necesitarse. El paciente cuando llega, por ejemplo, eh, quemado, la posición del paciente muchas veces es necesario un Fowler o un semi-Fowler si no hay contraindicación, es decir, si no hay lesión del cuello. El Fowler es obviamente el tórax y la cabeza por encima, mejor dicho, la cabeza por encima del tórax, ¿no? El tórax por encima del abdomen. Un poco sentado o semisentado el paciente. Va a ayudar a que se ventile mejor. Porque echado no va a poder. Puede ser que tenga edema de glotis, edema por quemadura de lo que es la parte de las vías aéreas superiores y va a dificultar su respiración.
Oxigenoterapia, obviamente está quemado, te ha entrado calor, entonces el oxígeno va a ayudarle para que mejore su saturación. Un tubo de Mayo, que es la cánula de Guedel, si es que necesariamente va a ser necesario, si es que el paciente está inconsciente. Y si no, digamos, la respiración no ayuda, hasta a veces la intubación endotraqueal, si es necesario hacer. Y todo eso, la monitorización de la saturación, la frecuencia cardíaca, las vías venosas, todo ello va a ayudar a que se estabilice el paciente. Esta es la fórmula de Parkland, ¿no? Durante las primeras 24 horas, después de la hora cero, hay que comenzar a darle su hidratación, lo que le corresponde. Lo que hay que sacar es de 2 a 4 milímetros por kilogramo por superficie corporal en adultos. Y más o menos el mismo esquema, 4 mililitros en niños, ¿no? Las primeras 8 horas, ¿no? Si le corresponde, por ejemplo, a un paciente de 60 kilos a 40, 2.500 o 2.400 de líquido, si han pasado 8 horas de la, de la quemadura, la mitad del volumen calculado, es decir, hay que pasarle en las primeras 8 horas su, sus 1.200 de líquido. Y luego un cuarto de volumen en las otras próximas 4 horas, 8 horas y 8 horas, ¿no? Para poder completarle lo que es su requerimiento total de fluidos. Para eso es importante desde qué hora se ha quemado ese paciente, cómo ha sido trasladado, a veces cuando el paciente ha sido referido. Fórmula de Parkland. Indicaciones. Ese cuadro, mucho no vaya. Respecto a la oliguria, si es que, digamos, el paciente ha sufrido hipovolemia, es importante tener el concepto de, de lo que es la diuresis horaria. La diuresis horaria, muchachos, es la presencia de, de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora de producción de orina. ¿Se me entiende? De 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora para decir que tenemos una buena permeabilidad o una buena función renal. Por debajo de esos estándares, hablamos de una oliguria y puede estar instalándose una necrosis tubular aguda. La analgesia que les he mencionado, la protección gástrica, que generalmente es muy olvidado para los pacientes quemados y hay que hacerlo, la protección tromboembólica. Muchas veces, como se han coagulado y hay vasos dañados, es importante empezar con heparina de bajo peso molecular o enoxaparina como anticoagulación, si es que lo requiere, siempre vigilando su perfil de coagulación. Y las curas de las curas locales de las gasas, y mejor si se utiliza, por ejemplo, apósitos antiadherentes como lo que es em, las gasas parafinadas. Complicaciones del gran quemado. La vía aérea. Se quema por inhalación, intoxicación por CO2, lesión de calor y puede hacer un cuadro de shock, ¿no? Entonces hay que, en la fase de resucitación, hay que priorizar la vía aérea y la parte hemodinámica. Complicaciones precoces. Se van a quemar pulmones, afectaciones hemodinámicas, puede haber infección. Precoces hablamos menos de la primera semana, ¿ya? Entonces, lesiones que pueden haber como distrés respiratorio, alteraciones de coagulación, alteraciones renales, edema, etcétera, etcétera, ¿no? Complicaciones precoces. Complicaciones tardías. Ya puede haber, digamos, no se ha curado bien o no se ha hecho una buena antibiótico terapia, infección de la piel. Puede haber, ya que no se ha hecho una buena resucitación, puede haber entrar el paciente en falla orgánica múltiple, puede haber lesiones traqueobronquiales, ¿no? Por la quemadura, unas cicatrizaciones de las vías aéreas, fatiga respiratoria y hasta el paciente, por la pérdida de albúmina a través de la piel, entrar en un grado de desnutrición. Siempre el paciente. Por ejemplo, hay veces, todos estamos a veces con lo que es la computadora, el celular, ¿no? Y a veces estamos consultando. Sería mejor no hacerlo en el momento de la atención del paciente, ¿no? Tener conocimiento de cómo se debe hidratar, cómo se debe dar analgésico, cómo se debe cubrir con antibióticos. Y obviamente, les repito nuevamente, siempre un paciente quemado, si es un gran quemado, sobre todo sospecha de eso, el ABC de la atención primaria. Y cuando hablamos con los pacientes, no puedes hablarles en términos que no van a entender, ¿no?
preguntar de aspectos que no van a entender, no tiene razón de llevar a un paciente. Algunas quemaduras especiales. Las quemaduras eléctricas van a provocar traumatismo y hay que acá descartar lesiones de tendones y lo que es la rhabdomiolisis, ¿ya? Importante eso diferenciar. El paso de la corriente eléctrica, por ejemplo, más de 1000 voltios, es como un aplastamiento, un síndrome de aplastamiento. Es como que haber destruido mucho tejido, ¿ya? A veces no solamente la exposición a la directa, sino se descarga la energía y ahí provoca un campo magnético y indirectamente un arco voltaico se forma y va a provocar una destrucción del tejido, como esa fotografía, una entrada y salida de energía y con toda esa destrucción, como si fuese un traumatismo directo, ¿ya? Flash eléctrico, quemaduras por llama. A veces también por descarga eléctrica puede provocar un cortocircuito. Hay unas quemaduras también provocadas, diferenciadas por quemaduras eléctricas. Las quemaduras por rayo, generalmente el paciente a veces no vive para contarlo, ¿no? Ahí deja un tatuaje de cómo le cayó el rayo, por ejemplo, cómo quemó, pero en estos pacientes, cuando son gran quemados y lo que es descarga eléctrica, por ejemplo, es importante, primero descartar que haya arritmias cardíacas. Como es una descarga eléctrica de gran voltaje, puede provocar en algunos pacientes arritmias hasta paro cardíaco. Entonces es importante poner al paciente en monitorización para que de esta manera se descarte la presencia de tales arritmias. Y luego de eso, la parte de la función renal, función cardíaca y función renal. O sea, no solamente nos dedicamos a la piel. Un paciente quemado hay que verlo de manera integral, ¿ya? Ujú. Estos son aspectos, ¿no? De cómo los diferentes tejidos se comportan como conductores y van a recibir diferentes daños, ¿no? El hueso, en este caso, mayor calor, la rhabdomiolisis en el músculo y la coagulación en los vasos y la destrucción de la superficie tegumentaria. Ajá. Acá ven ustedes cómo se lesionan diferentes partes del cuerpo, cada tejido tiene su forma de presentarse. Las quemaduras, diferentes grados en la piel, los aplastamientos y la rhabdomiolisis que les menciono, la CPK mioglobina, potasio elevados, destrucción de tejido celular, se va a elevar el potasio, entonces mucho cuidado con esa intoxicación, presencia de insuficiencia renal que va a provocar taponamiento renal, las trombosis de los vasos, las arritmias cardíacas, que les he dicho, la taquicardia sinusal, cambios en la onda T, neurológico, neuropatías periféricas por quemaduras y alteración de los nervios, presencia de dolor neuropático crónico, instalación de crisis convulsiva, pérdida de conciencia, cefaleas, la parte ósea, como hay tanto calor, quemadura, fracturas en un 10%, hasta tetanización muscular, es decir, contractura permanente, y hay veces hasta perforación abdominal, necrosis pancreática, hepática. Todo eso, a veces por una quemadura, hay que valorar si el paciente se convierte o no en un paciente politraumatizado y un síndrome posteléctrico que puede desarrollar. Entonces, hagamos una buena anamnesis, como les he dicho al principio, la manera, el mecanismo, el modo y el sitio donde se produce la quemadura y el grado de explosión o de exposición que ha sufrido determinado paciente, ¿ya? El ABC siempre es importante y luego vamos a la tipificación de quemaduras y todo lo que hemos mencionado, ¿ok? Eh, Muchas veces a un paciente va a ser necesario entonces poner sondas venosas periféricas, a veces doble, una sonda Foley, siempre para ver lo que es valorar la diuresis. Acá dice el rastrato Linger, a veces la hidratación, puede ser con soluciones isotónicas suficiente muchas veces, la monitorización, el electrocardiograma y la posición en tren del neumojuro en el caso de que haya las quemaduras que son en los miembros inferiores para poder evitar la congestión periférica y que no pierda calor, mantas térmicas, ¿no? Y todo lo que hay que hacer en el tratamiento hospitalario, monitorizar con hemogramas, la química sanguínea, la coagulación,
sospecha de lesiones óseas, las radiografías de diferentes segmentos óseos, el electrocardiograma cada 2 horas, si es que el paciente está presentando arritmias, pasar a la unidad de cuidados intensivos, porque a veces la quemadura puede ser poca, digamos que se ve una quemadura eléctrica, pero la alteración del ritmo cardíaco puede ser fatal muchas veces y provocar un paro cardíaco. Y eso hay que descartarlo, sobre todo en las descargas eléctricas, ¿ya? Y luego, en la fase precoz, en la primera semana, descartar si va a haber o no, o va a desarrollar o no un síndrome compartimental. Rápidamente eso hay que descartarlos. Y si es así, escarotomías, ¿no? Tratamiento de lo que es el síndrome compartimental. La evaluación neurológica, ver cómo ha quedado el paciente. A veces otros quedan con un estrés postraumático por la quemadura, y mantener la antibiótico terapia, si es posible, hasta 15 a 20 días para evitar las infecciones sobreagregadas. Manejar el antibiótico y si se puede hacer de zonas infectadas, como en las anteriores clases les he mencionado, de partes blandas, hacer cultivos si es que hay una sobreinfección agregada. Quemaduras químicas son complejas, ácidos, álcalis, son muy complejas, ¿no? Entonces, pero sobre todo son aspectos de quemaduras que provocan bastante dolor. El solvente universal del agua es lo único que va a solucionar en estos aspectos y seguir tratando como cualquier otra quemadura. Eh, valorar. Si son sitios especiales como son zonas de flexión, si es que hay lesión de tendones, valorar con otras especialidades si hay compromiso de tendones, de órganos más profundos. De nuevo, ¿no? Lo que es la curación, el ABC, el debridamiento y continuar su manejo hospitalario. Y bueno, eso sería todo, muchachos. He tratado de resumirlos, no les he preguntado mucho porque, bueno, estamos de guardia y no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Harry Bertrand, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, en caso que haya un caso de una quemadura menor, digamos en un entorno en casa, por ejemplo, nosotros como estudiantes y futuros médicos, ¿cuáles son las primeras acciones inmediatas que tenemos que hacer, digamos, ¿no? O sea, para evitar que se afecte más el tejido o algo así. Ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y siempre, ¿no? A ustedes les van a preguntar, tú eres médico, eres estudiante de medicina, él debe saber. Es la clásica pregunta. Miren, ¿qué es lo que sucede cuando existe una quemadura? Digamos ya, el caso es un bebé, por ejemplo, que se quema, o un anciano que se quema con una taza de un matecito caliente y se quema, o se quema con una sopa, etcétera. ¿Qué es lo que debemos hacer como primera medida? Obviamente, alejarlo de aquello que está provocando la quemadura. Dicen que el fenómeno de la quemadura es un proceso, es una cadena de onda de calor, es lo que llaman. Es decir, donde se quema, la célula que se quema a su célula vecina va quemándola y está así sucesivamente a la otra, a la otra. Eso lo hace rápidamente. Por lo tanto, hay que parar esa onda de calor. ¿Y cómo se para esa onda de calor? Con una onda de frío. En este caso, aplicarlo de inmediato al líquido frío, es decir, agua fría. El caño, un lavador que tenga un recipiente que tenga agua, o poner luego de eso un paño ligeramente limpio o limpio si tienen una gasa empapada en agua, aplicarlo. ¿Qué es lo que hacían muchas personas y antes, digamos, iatrogénicamente? Han aplicado de todo. Hasta han llegado a poner alcohol, han llegado a poner gasolina, han llegado a poner pasta dentales, etcétera, otro tipo de líquidos. Y como primera medida, eso nunca se hace. Luego de eso, de que se ha tratado de parar, digamos, la onda de calor, hay que comenzar con lo que es la limpieza. Estamos hablando de una quemadura local en una casa que ha pasado. Limpieza. ¿Y qué se limpia en este caso? Se limpia la superficie con agua. Si es que hay un cloruro que se puede comprar en una farmacia después de unos 10 minutos, lavar con eso. Si utilizas guantes, mejor todavía. Y luego cubrir con una gasa, poner esparadrapos y si no se puede pegar, meter o poner vendas para que no se pueda utilizar los esparadrapos ni provoque más lesión de pegamento en piel. Y luego de eso ya se hace en qué estado ha sido la quemadura, se va a ver a los 5 o 10 minutos. Si ha sido superficial, en buena hora. Si ha sido una quemadura de segundo grado y hay presencia de ampolla, la pregunta clásica,
¿Qué dicen ustedes? ¿Se debe reventar o no se debe reventar la ampolla? A ver, Mayra Yamilet, ¿estás ahí? Mayra Yamilet. ¿Perdón, me escucha? Hola Mayra, sí. ¿Qué opinas? Si de un paciente tiene una quemadura de segundo grado y tiene una ampolla, segundo grado B, profundo, ¿qué haces con la ampolla? ¿La revientas o no la revientas? No le reventaría, doctor, porque recordemos que los pacientes quemados son los que, o sea, son los más indefensos en referente a las bacterias que se puedan, nos puedan causar una infección, ¿no? O sea, no la revientas. No, no le reventaría, doctor. Ya. A ver, ¿alguna opinión o alguien que esté a favor de Mayra o alguien que esté en contra? ¿Qué opinan? ¿O qué harían referente a esa pregunta? Ana Carolina. Buenas noches, doctor. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Mayra porque esa viene a ser la protección. En el momento en que se pueda romper la ampolla, bueno, la piel va a quedar descubierta. Bueno, más que la piel, el tejido, ¿no? Porque ya no va a tener esa capa de protección y va a ser más proclive al paciente a infecciones. O sea, no tocas la ampolla, no la revientas. Esa es tu No, respuesta. sí, no, no la toco. Muy bien. ¿Qué dices, Henry Tintaya? Doctor, yo pienso que si la ampolla es muy pequeña, la dejo así intacta, pero si fuera ya demasiado grande, podría drenarla y después bueno, obviamente de forma aséptica y después dejando también como un apósito encima de ella para que no se infectara. Si fuera demasiado grande, pero si es pequeña, entonces no, lo dejo así, no. Estoy tomando en cuenta los que están participando, los que están hablando. Hay una nota de concepto, como les digo. Mira, lo que ha dicho Henry, por ejemplo, es otra forma de tratar. Él dice, la ampolla grande sí la dreno, es una palabra que he utilizado, sí la dreno, pero la ampolla chica no la dreno. A ver, ¿qué dice Jerry Dulan? Buenas noches, doctor. Sí, en ese caso yo concuerdo con mi compañero porque en el caso de que las ampollas sean grandes, muchas veces van a ser tensas y dolorosas y también por el tema del roce o presión esta se va a presentar principalmente, ¿no? Cuando van a estar en las rodillas, en los codos, entonces es recomendable drenarlo, ¿no? Porque están riesgosas a poder reventarse en ese caso sería. Muy bien. Ya, solamente hay dos opiniones. A ver, alguien más. Abad Sabino, ¿qué dices? Doctor, buenas noches. Sí, en la última, en la guía de ISBI del 2024, nos recomienda que una ampolla pequeña íntegra solo la observamos, no la reventamos, pero si esa tensión es muy dolorosa, se drena o se retira. Ahora, en caso sea ya grande, se tiene que retirar sí o sí. Si está sucia o rota, se limpia y se retiran Ujú. los restos, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Creo que Mayomi quiere hablar. Quiero que participe. Pasa. Sí, doctor. También coincido con la opinión de mis compañeros, principalmente, ¿no? En caso de que la ampolla sea pequeña, específicamente creo que en la literatura mencionaba menos de 2 centímetros o 1,5, dejarlas intactas, ¿no? Pero en caso de que supere este tamaño, drenarlas, ¿no? Con el debido cuidado y también por otro lado, también verificar también principalmente lo que vendría a ser la coloración y la forma de la ampolla, doctor. Muy bien. ¿Qué más? Alejandra, vamos. Alejandra, te escucho. Alejandra Colquehuanca. Hola. Alejandra se fue. Ya chicos, yo les felicito a los que han participado. Siempre les voy a decir, el médico tiene que hablar. Ustedes son líderes. Siempre tienen que dar su concepto. Equivóquense ahorita. Entonces, los conceptos se construyen. Las ideas, ustedes están en etapa de aprendizaje. Los conceptos de vuestros compañeros les ayudan. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué les voy a decir? Entonces, pues hay mucho de verdad y hay un poco de imprecisión en algunos conceptos que ustedes han dicho. Es cierto. Algunas ampollas que son pequeñitas no hay que tocarlas. No hay que tocarlas. Hay tipos de ampollas donde son tensas. Recuerden ese concepto. Ampollas que son tensas.
y la piel está tensa. Esa ampolla que está tensa y la piel está tensa, se va a reventar y se va a reventar de manera, esta es otra palabra, descontrolada. Y de tal manera que se va a romper y se va a perder la protección natural que puede brindar la piel. ¿Se entiende? Entonces, como dijeron algunos de tus compañeros, se debe hacer un drenaje controlado, sobre todo de ampollas grandes. Hay muchos médicos y cirujanos inclusive dicen, no, no, no lo toques, no toques, no toques la ampolla, déjalo así, déjalo así. Hay dos cosas que puede pasar con la ampolla. Primero, lo que va a pasar, a veces se va a reventar o va a chocar con algo y se va a romper la piel de manera descontrolada. De manera descontrolada se va a romper y se va a perder esa piel. Se va a plegar y se va a quedar abierta y expuesta la piel. Entonces, mejor es drenarlo con una aguja estéril, aspirarlo, haciendo orificios en las zonas de gravedad de esa ampolla para que por esos orificios el líquido que va a seguir saliendo salga definitivamente. De tal manera que esa piel controladamente va a quedar, sí, plegada o va a quedar aplicada sobre la superficie que se ha quemado. Esa es una manera de drenaje controlado de las ampollas y va a ayudar bastante como protección natural de esa piel para que no se sobreinfecte esa exposición de tejido subcutáneo que está más abajo. ¿Ya? Entonces hay que hacer ese drenaje, pero con una punción en los puntos de gravedad de la ampolla, donde va a salir. ¿Qué más? Ese líquido, entonces esa ampolla reventada controladamente va a ayudar. Porque el otro aspecto que va a pasar con el líquido de la ampolla que no se revienta, se va a sobreinfectar. Cualquier líquido que está en la superficie corporal que no circula o no se mueve, se sobreinfecta, se convierte en caldo de cultivo. Cualquier agua estancada se vuelve negra y apestosa. Cualquier líquido estancado en nuestro cuerpo también se sobreinfecta. Va a provocar mayor infección. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta esos conceptos. Ampollas pequeñas, que no son tan tensas, no las revientes. Ampollas grandes, que están tensas, hay que hacer un drenaje controlado por los dos aspectos, ¿no? De sobreinfección y sobre todo porque se va a romper descontroladamente y se va a perder esa protección que pudimos haberlo ganado. ¿Ok? Entonces ese es mi consejo que les doy. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Me voy a ir a la guardia. Alessandra, tu pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Creo que no se me escuchó antes. Doctor, disculpe, una vez que hemos drenado la herida, ¿por cuánto tiempo tenemos que hacer el periodo de observación y qué características nos indicarían que quizás la herida o la ampolla que hemos drenado está sufriendo un proceso de infección o semejante, doctor? Ya. Eso me trae. La pregunta de ustedes me motiva bastante a compartirles, ¿no? La experiencia. Una vez que se ha quemado, ya se ha limpiado, se ha drenado las ampollas y vemos cómo está yendo y el paciente está recibiendo antibióticos por vía oral, etcétera, y está pues, metiéndose a curaciones. Muy bien. ¿Qué más, qué utilizaríamos para que no se infecte? ¿Qué utilizarían ustedes? A ver, alguna sugerencia para hacerlo algo dinámico. ¿Alguien tiene alguna sugerencia que podemos aplicar sobre esas quemaduras para que se recupere, para que no se infecte? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Participen, chicos, ya saben por qué. Abad, vamos. El uso de sulfadiacina, doctor. Muy bien. ¿Qué cosa es la sulfadiacina, Abad? Sulfadiacina de plata. ¿Qué cosa es? Es, ¿cómo decirlo? Creo que es una crema para que se les pone en las quemaduras para evitar que se infecte. ¿Qué es la sulfadiacina de plata? Tú eres médico y tienes que manejar técnicamente qué cosa es. ¿Qué es la sulfadiacina de plata? Consulta a tu smartphone. ¿Qué es? ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿Qué es? Es una... Harry Bertrand, ¿qué es? Yendi, ¿qué es? Doctor, es Una un crema. antibiótico tópico, doctor, de amplio espectro. Antibiótico tópico, esa es la palabra.
utilicen un antibiótico tópico. Hay varios antibióticos tópicos. La rifamicina en spray, la sulfadiacina de plata. Hay cremas con base a corticoides, con base a antibióticos, con base contra hongos, como ejemplo como el Roxtil, el Notil, el Multiderm. Son cremas que van a ayudar y hay que utilizar antibióticos tópicos. La sulfadiacina de plata es un antibiótico tópico generalizado, barato y muy bueno. Y se utiliza bastante, no solamente en quemaduras, sino también en las úlceras de cúbito. La úlcera de cúbito, por ejemplo, se ha perdido la piel y hay que aplicar un antibiótico tópico. ¿Por qué? Porque está expuesto, se va a sobreinfectar, se ha perdido la barrera de protección. Ahora, los antibióticos tópicos, ¿por cuántos días? Ahí viene la pregunta de Alejandra. Utilicen por lo menos unos 7, 8 días, el tiempo que sea necesario, hasta que ustedes vean un tejido de granulación. No hay problema de utilizar antibiótico tópico por más de 10, 15, 20 días. No hay ningún problema. Utilicen antibióticos tópicos y si van a hacer curas cerradas con sus gasas, utilícenlo. Si van a utilizar, digamos, gasas parafinadas para evitar la adherencia, utilícenlo. De tal manera que va a evitarse la infección y la reepitelización y la granulación adecuada. Para el otro lado nos vamos. Paciente que, digamos, no se le ha utilizado sulfadiacina de plata y se le ha curado mal, o el paciente no acude, no tiene medios económicos, etcétera, o simplemente hay un descuido personal y familiar y lo que vamos a encontrar son celulitis. ¿Qué cosa es la celulitis? La te traes eso. Va a haber zonas calientes, rojas, dolorosas, hinchadas, eritematosas, van a estar así, y se va a sobreinfectar. Presencia de material purulento, mal olor, ¿no? Material purulento que va a estar drenando esas heridas. Y esas heridas van a tener que ser sometidas recién a un proceso de curación y de limpieza. Que si se mantiene desde la hora cero la curación y limpieza, vamos a ayudar a que tenga una buena cicatrización, al menos que no sea tan severa la cicatrización como el caso de infección. Y si se añade infección a la herida, la cicatrización va a ser más tardía, vamos a pasar a lo que es la inflamación crónica y una cicatrización más severa, y una pérdida en la función mucho peor todavía. Muy bien, chicos. Hay las unidades de quemados, por ejemplo, pacientes gran quemados graves por encima del 40, 50%, prácticamente una quemadura por encima del 60%, a veces es mortal. Es mortal. Se pierde, se desnutre, se infecta, una falla orgánica múltiple y se muere el paciente. ¿Se acuerdan el caso de una chica, creo que le quemó su enamorado en un bus en Lima? Águeda, creo que se llamaba ella, lo quemó y la chica se paró inclusive en la calle. Y ¿qué pasó? ¿Cuál fue el destino de esa chica? Tenía más o menos de 80% de superficie corporal quemada. Falleció, falleció a la semana. No se puede hacer a veces nada. La piel que nos permite conectarnos con el medio ambiente también nos permite aislarnos de tal manera que podamos estar sellados y funcionando debajo de la piel. Bueno, muchachos, no sé si hay una pregunta más. Con esto hemos terminado. Vamos a entrar a otra clase de hernias para la siguiente clase y coordinamos. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Los que están aplaudiendo tienen su nota de concepto. Gracias a todos. Me voy a la guardia. Los Muchas aprecio, gracias, doctor. estudien Doctor, disculpe. bastante y como siempre a triunfar. Dígame, Alejandra. Así, doctor, me preguntan mis compañeros si me podría pasar las diapositivas de las últimas clases, doctor, para Sí ir te las voy a estudiando. pasar, hijita. No, no te preocupes. Sí te las voy a pasar. Lo voy a compartir, no se preocupe. Muchas gracias, doctor. Listo. Vamos a la UAM. Chao, Mayra. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Muy buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor.